Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillito de estos corazoncitos. Es un anillo muy simple, muy delicado y muy bonito, así que espero que les guste. Los colores que estuve utilizando son muy sencillos, pero ustedes pueden combinar los colores que a ustedes más les gusten. Antes de continuar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Recuerden que el diagrama para este diseño se los voy a estar dejando en mi Instagram. Voy a estar utilizando estos tres colores de Delicas en el número 110. Estoy utilizando este blanco mate, este negro mate y este otro que es como un tono bronce. Estos son los números de estos colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Y una aguja del número 12. Aquí yo ya coloqué el hilo en mi aguja y estoy colocando más o menos 1 metro de hilo. Cuando es un anillo normalmente utilizo más de 1 metro. Voy a comenzar tomando 2 delicas de este tono. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Dejamos un poco de hilo al final y aquí regreso la aguja en esta delica. Ahora voy a pasar por la aguja 7 delicas de este mismo tono. Voy a dejar 2 delicas aquí y regreso mi aguja en esta. Ahora continúo con la puntada peyote. Voy a dejar una delica, paso en esta siguiente y estoy utilizando el mismo color. Siguiente delica, dejo una y paso en esta. Así. Ahora voy a pasar aquí en esta delica hacia abajo. Y así terminamos esta vuelta y unimos todo. Ahora llevo la aguja hacia acá. Y voy a voltear mi trabajo así. Continúo con este mismo tono. Voy a colocar 1, 2, 3. Ahora de nuevo voy a tomar este mismo color y voy a colocar una en cada espacio. Colocamos la primera. Voy a pasar aquí por estas 2 delicas. Tomo la siguiente y me regreso aquí. Ahora me voy a regresar hacia abajo por esta delica. Voy a pasar dentro de esta. Y me regreso aquí hacia arriba. Ahora aquí voy a comenzar tomando una blanca, una bronce y una blanca. De nuevo tomo una bronce. Ahora coloco 2 blancas. Ahí paso por 2 delicas. Tomo una bronce y me regreso aquí. Voy hacia abajo tomando esta y esta. De nuevo voy hacia acá. Vuelvo a tomar el color blanco. Voy a colocar 1, 2, 3. De nuevo tomo una bronce y me regreso. 2 blancas.
Paso aquí por 2 delicas y tomo una bronce, me regreso en esta y de nuevo voy hacia atrás pasando 2 delicas, tomo una, 2 y en esta tercera me voy hacia arriba de nuevo. Ahora aquí voy a tomar una bronce, una blanca, una bronce. Ahora aquí voy a pasar la aguja por 2 delicas hacia abajo. Me regreso en esta blanca hacia arriba y voy hacia abajo en esta. Ahora tomo el bronce, coloco 2. Y de nuevo me regreso hacia arriba por 2 delicas. Voy hacia abajo aquí en esta blanca y hacia arriba aquí. De nuevo tomo una bronce y me regreso hacia abajo en esta blanca. Paso hacia acá y voy hacia esta de aquí. Ahora aquí voy a tomar este mismo color, voy a pasar en esta. Llevo la aguja hacia esta delica y vuelvo a tomar otra de este mismo tono, me regreso hacia atrás y de nuevo voy hacia acá. Ahora aquí voy a tomar 2 negras, paso la primera en esta. Voy hacia acá y vuelvo a tomar otra negra. Jalo el hilo y empujo las delicas y llevo la aguja hacia la última negra. Aquí voy a tomar una bronce y una negra y voy a pasar aquí en este hilo. Paso mi aguja hacia arriba en la negra. Empujo las delicas y jalo el hilo. Tomo otra negra, paso en este hilo. Una bronce. De nuevo voy a tomar una bronce y una negra y paso en este primer hilo. Ahora tomo una negra. Una bronce.
Ahora aquí voy a tomar 2 bronce. Voy a dejar este primer hilo que tengo aquí, voy a pasar hasta aquí en el segundo hilo. Voy hacia arriba en esta delica. Ahora voy a tomar esta delica de aquí y paso en esta hacia arriba. Jalamos el hilo y así queda la disminución. Ahora tomo otra bronce. Aquí terminamos este lado. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá en esta delica. Ahora volteo hacia acá. De nuevo voy a tomar una bronce y una negra y paso en este hilo. Una negra. Una bronce. Aquí tomo una bronce y me regreso hacia arriba en esta. Tomo una bronce y una negra, dejo este hilo, paso hasta este segundo, paso la aguja dentro de la delica negra. Ahora tomo la bronce y paso en la negra. Vuelvo a tomar una negra. Una bronce. Ahora voy a tomar 2 bronce. Voy a dejar este primer hilo, paso en este. Llevo la aguja hacia arriba en esta delica. Y de nuevo paso hacia atrás en esta. Vuelvo hacia esta delica y jalo el hilo. Y tomo otra bronce. Ahora voy a llevar mi aguja hacia abajo por estas delicas. Ahora paso hacia acá. Y aquí continúo con este tono. Voy a tomar esta, paso hacia atrás en esta delica. Voy a hacer la que acabo de colocar. Jalo el hilo. Y tomo otra bronce. Me regreso hacia acá. Vuelvo a jalar bien el hilo. Y paso la aguja en esta. Tomo el blanco, voy a colocar 2. Paso hacia atrás en esta.
Voy de nuevo hacia la que acabo de colocar y tomo la segunda blanca pasando aquí. Paso en esta delica y tomo una bronce. Voy hacia arriba en esta. Jalo bien mi hilo y voy a tomar una delica bronce y una blanca. Dejamos este primer hilo, voy a llevar la aguja hasta acá en este segundo. Paso mi aguja dentro de esta blanca y voy hacia atrás en esta bronce. De nuevo voy a la blanca y jalo el hilo. Tomo una blanca una bronce una bronce y una blanca. Paso en este hilo de nuevo una blanca una bronce dos bronce, dejo una delica, paso acá en este hilo me regreso a esta delica y de nuevo paso aquí, de nuevo una bronce y ahora voy a llevar mi aguja hacia acá a esta bronce volteo hacia acá y comienzo tomando una bronce y una blanca, paso en este hilo de nuevo una blanca una bronce ahora voy a tomar una bronce y una blanca, voy a dejar el primer hilo, paso aquí vuelvo a tomar una blanca y de nuevo una bronce, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última blanca ahora tomo dos bronce, voy a dejar este primer hilo, paso aquí en el segundo
De nuevo una bronce. Ahora voy a llevar mi aguja de nuevo hacia acá. Ahora aquí voy a continuar repitiendo esto que ya tengo aquí. Voy a hacer otro corazón de este color negro, después otro blanco y así hasta tener el largo que yo necesite para el anillo que yo estoy haciendo. Así que de aquí en adelante repetimos esto hasta tener el largo suficiente. Aquí yo ya tengo el largo que necesito para mi anillo. Y estuve haciendo 3 corazones negros y 4 corazones blancos contando este del comienzo. Ahora antes de unirlo aquí voy a hacer un par de vueltas más acá en el final. O más bien en el comienzo antes de unirlo. Porque para que me quede bien en mi dedo aún le falta un poquito. Así que voy a hacer 2 vueltas más en este lado. Para que cuando cierre quede bien. Aquí estoy tomando el hilo que dejé al comienzo. Coloqué una aguja y ahora voy a ir hacia acá en esta delica. Voy a tomar el bronce y voy a colocar una en cada espacio. Continúo colocando una del tono bronce en cada espacio. Aquí paso por 2 delicas. Tomo esta y me regreso aquí. Así. Ahora aquí vamos a unir. Me voy a regresar hacia atrás en 2 delicas. Ahora vamos a unirlo y lo que voy a hacer primero es unir el corazón. Aquí tengo la aguja con el corazón y el corazón se uniría justo aquí en el medio. Voy a pasar la aguja en esta delica. De nuevo tomo el corazón y paso hacia acá. Así. Ahora dejo este hilo y voy a tomar este de aquí. Voy a colocar una aquí. Paso. Para que pueda yo unir todo el anillo. Paso por estas 2. Tomo otra bronce, paso aquí. Me regreso tomando una bronce y paso aquí. Ahora tomo esta. Y voy pasando en las siguientes delicas, uniendo bien el anillo con las delicas que aún no están unidas entre sí. Aquí me falta esta, con esta. Voy a pasar hacia acá. Y tomo otra delica, me regreso aquí. Así, y ahora paso hacia acá por estas 2. Por último paso en esta de aquí. Y ahora me falta unir estas de aquí. Voy a utilizar este hilo de acá y voy a unir esta. Este hilo que me queda aquí lo voy a esconder pasándolo hacia atrás entre algunas delicas y corto lo que sobre. Ya escondí el primer hilo, ahora voy a terminar de unir este de aquí. Voy a ir uniendo las delicas que aún se ve que están abiertas.
Ahora voy a esconder el hilo entre las delicas. Y así ya queda terminado este anillo. Así es como se ve, quedó muy bonito. Y la parte de atrás va a ser esta, que está un poco más reforzada, ya que aquí estuvimos haciendo esto un poquito más ancho, así que no va a estar tan delicado. Y así es como se ve terminado ya nuestro anillito. Se ve muy bonito, muy sencillo. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor dejar sus comentarios, suscribirse al canal y compartir este video. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.